Hola, hola, buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. ¿Todo bien? Muy bien, vamos a comenzar entonces nuestra clase de SAP 300, porque con todo esto, Buenas tardes, doctor. ¿sí? Con estas marchas y contramarchas, nos estamos atrasando, ¿no? ¿Cuál es el que toca? Estoy en la duda, dengue, cólera o paludismo. El último que vimos fue sífilis, Sí, doctor. Sí, ¿sí, no? doctor. Fue sífilis. Sí. Sí, no, porque yo estoy mirando la plataforma, el último es sífilis, estamos bastante atrasados y entonces viene dengue ahora. Muy bien, entonces vamos a ponerle la diapositiva de dengue, ya la tengo preparada aquí, vamos inmediatamente a dengue. Muy bien, entonces el dengue es una enfermedad de efecto contagiosa, ustedes saben, muy frecuente en Santa Cruz, periódicamente hay sus brotes epidémicos con gran incidencia en la población y hay muchos casos de dengue hemorrágico grave que llegan hasta el shock del dengue hemorrágico, ¿no? Y mueren. Entonces, es materia obligada en las zonas tropicales y subtropicales, donde es bastante endémica, donde hay mucha vegetación, muchos ríos, que es el hábitat del mosquito. Hacerlo. Muy bien, a ver, ¿quién es el que está hablando ahí? Por favor, cierre su micrófono ya todo el mundo, si no, el que pilla con el micrófono abierto, yo le voy a poner en mi lista negra. Digamos. Bueno, ¿qué es el dengue entonces? Es una enfermedad infecciosa, ya le hemos dicho, nos da un pantallazo, nos habla del agente etiológico, que es un virus, y del vector. Ahora vamos a ver tópico por tópico, ¿cuál es el agente etiológico? Fíjense que el agente etiológico es un virus, ¿ya? Un arbovirus que pertenece al género de los flavivirus, a la familia Flaviviridae. Viridae se escribe, la terminación AE en latín se pronuncia como E. Vector Aedes aegypti, especie dengue. Entonces, aquí nos ha hablado también del vector. El agente etiológico, entonces, lo tiene que saber que es un virus llamado virus del dengue, ¿ya? Pertenece a los arbovirus y a los flavivirus. Bueno, sigamos. Algunas características ahora del vector. El vector es un mosquito del género Aedes aegypti. Este mosquito tiene algunas particularidades que lo diferencian de otras especies de mosquito, como el Culex, por ejemplo, que es el mosquito común y corriente, como el mosquito del paludismo, y así por el estilo. Este Aedes aegypti tiene, primero, le gusta desovar en aguas limpias, agua de lluvia. Entonces, todos los recipientes, tachos, botellas, llantas que están en los patios y que recolectan agua de lluvia son focos, es decir, ideales para el desove de la hembra del mosquito Aedes aegypti. Otra característica, pica de día, la hembra dice pica de día, y otra característica, desova agua limpia. Fíjense, entre la postura de los huevos lo hace cada 72 horas, pone de 50 a 200 huevitos, el ciclo de eclosión de los huevitos es de 9 días, la longevidad de 30 días a los adultos, y pica la hembra y solo de día. Solamente una curiosidad, es importante porque la cultura médica también es importante, ¿no? Muy bien. Entonces, el vector, entonces es un insecto del género Aedes aegypti, un mosquito, y sabemos que le gusta desovar la hembra en aguas limpias. Sigamos. Mecanismo de transmisión y contagio. El mecanismo es bastante simple, es decir, el mosquito no infectado, porque fíjense que de 10 mosquitos puede haber uno nomás infectado. Muchas, máximo 2. En epidemia puede haber 3, 4, hasta 5, imagínense, 50% de infectación, que ya es una barbaridad en plena epidemia, ¿no? Pero normalmente, como les digo, alrededor del 10%, menos del 10% son los mosquitos que están realmente infectados y que son los que transmiten la enfermedad. Entonces, el mosquito no infectado
pica a una persona con dengue y al chuparle la sangre, ahí viene el virus y ese mosquito se infecta. Luego ese mosquito ya infectado le pica a una persona sana y le transmite la enfermedad. Entonces ese es el mecanismo de transmisión que está, primero lo vamos a ver en este cuadrito aquí rápidamente. Fíjense, mosquito en azul, mosquito no infectado. Le pica a esta persona de rojo que está enferma de dengue y ese mismo mosquito que estaba en azul se transforma en un mosquito color rojo, ya mosquito infectado. Este mosquito ya infectado pica a una persona en azul que no está infectada, o sea, y después esta persona al picarle se vuelve una persona infectada, fíjense que vuelve a estar en rojo. ¿Ya? Entonces, lo mismo la transmisión del dengue acá, fíjense, número 1, el mosquito hembra pica a una persona enferma de dengue. 2, el mosquito después de los 12 días, de 4 a 12 días de haberse infectado, es capaz de transmitir el dengue. 3, la enfermedad se transmite cuando el Aedes aegypti infectado pica a una persona sana. Y 4, el paciente deberá permanecer aislado para evitar la cadena de transmisión. Muy bien, entonces son diagramas para facilitar la memorización de todos estos mecanismos de transmisión. Sigamos. Formas clínicas del dengue. El dengue se presenta de 3 formas clínicas. Primero, el dengue clásico. Segundo, el dengue hemorrágico. Y tercero, el llamado shock del dengue. ¿Ya? Vamos a ver ahora la sintomatología que presentan estas 3 formas clínicas de dengue. El dengue clásico. Los síntomas principales son, cuando una persona padece dengue por primera vez, tiene los siguientes síntomas del clásico. 1, fiebre alta, que aparece repentinamente. Dolores intensos en músculo, eso es mialgias. Dolores en articulaciones, eso es artralgia. Dolores en los huesos, eso es lo mismo. Dolor de cabeza, cefalea y dolor en los ojos. Fíjense que yo siempre les repito a mis alumnos, es muy clásico ese dolor en los ojos, que los pacientes cuando están en nuestro consultorio nos refieren, doctor, me duele la semilla de los ojos. Esa es la palabra textual que ellos utilizan, que están indicando que es el globo ocular. Ellos sienten que el dolor es exactamente bien localizado en los globos oculares. Por eso dicen, me duele la semilla de los ojos. Muy bien, algunos enfermos pueden presentar sarpullido en tronco, brazos y piernas. Fíjense que esa palabra sarpullido es una palabra más popular, más de la ciudad, más del paciente de a pie que se llama. Se usa mucho en España, ¿no? Sarpullido, ¿no? Es decir, está en la lengua castellana, pero en términos técnicos, médicos, es más elegante la palabra exantema, ¿ya? Entonces, cualquier lesiones de piel tipo mancha, planas, ¿ya? Son los exantemas. Inclusive ya hay una palabra en inglés que es el rash. Rash es el exantema. Y esa palabra ya está media castellanizada porque ya se escucha mucho en la jerga médica hablar de rash en determinadas enfermedades, ¿no? Muy bien. Entonces puede aparecer un rash o un exantema de origen viral que es producido en el dengue clásico. Estos síntomas empiezan a presentar entre 5 a 8 días. Entonces, entre 5 a 8 días después de la picada del mosquito infectado, la persona comienza a tener fiebre, mialgia, artralgia, cefalea, ¿no? Puede aparecer ese exantema en el tronco o en las extremidades y dolores en los ojos, también en los globos oculares. Muy bien, ahora vamos a ver la forma hemorrágica. Fíjense que la forma clásica, esta sintomatología infecciosa, con fiebre, con artralgia, mialgia, etcétera, dura de 1 semana a 2 semanas y en la segunda semana ya comienza a mejorar y se va a su casa tranquilo. Esa es la forma clásica del dengue, ¿no? Pero ya cuando es la forma hemorrágica, al finalizar la segunda semana, es decir, el paciente comienza a empeorar, comienza a subir más la fiebre, tener más escalofrío, los dolores artrálgicos y miálgicos aumentan y comienza a tener algunas hemorragias, ¿ya? Ustedes saben que el cuerpo, la persona puede sangrar por muchos lugares, muchos de ellos orificios. Por ejemplo, si la persona sangra por la nariz,
hablamos de epistaxis. Normalmente esa sangre viene del tracto respiratorio superior. Ahora, cuando sangra por la nariz, inclusive puede salir un poquito por la boca, pero todavía por la nariz, y viene del tracto respiratorio inferior, o sea, bronquios y pulmones, se llama hemoptisis. Cuando la persona sangra del tracto digestivo superior, esófago, estómago, duodeno, sangra, vomita sangre, entonces se dice la persona está con hematemesis. Si sangra por el recto, porque la hemorragia viene el sangrado viene del intestino delgado, del intestino grueso y del recto, se llama enterorragia. Si la sangre ya se ha localizado y el sangrado ya uno puede verlo, viene del recto nomás por una hemorroide sangrante, fisura, fístula, etc. Entonces se llama proctorragia. Ahora, cuando esa pérdida de sangre, esa hemorragia, la materia fecal sale de color negro, como alquitrán, de olor nauseabundo, eso se llama melena. Ahora, cuando hay sangrado de piel, tejido celular subcutáneo y músculo, tenemos. Cuando es puntiforme, tenemos petequias. Después, una manchita más grandecita, equimosis. Después ya los moretones, cuando le tiene un sopapo en el ojo a otra persona y le moretea el ojo, eso se llama púrpura. Y ya cuando la hemorragia interna en los músculos es mayor, se llama hematoma. Entonces fíjense que hay 4 grados de hemorragia en piel y tejido celular subcutáneo y músculo, ¿ya? Y así, cuando sangra por la parte genital urinaria, se llama hematuria. Entonces, esas palabras técnicas con el tiempo ustedes tienen que incorporarlo a su léxico, no es decir, tienen que ir a un diccionario médico, no sé, pero tiene que ser parte de su término para usted entenderse con otro colega o hacer una palestra donde hayan profesionales médicos de la salud, etc. Muy bien. Entonces, fíjense que entonces ya comienza el paciente a sangrar, puede tener epistaxis, hematemesis, hematuria, melena, cualquier cosa, y ahí el paciente comienza a tener grandes dificultades, puede haber más vómito, diarrea, se deshidrata, la presión cae, el paciente entra en un shock y tiene que ser llevado a terapia intensiva. ¿Ya? Y en terapia intensiva ya el cuadro ya se denomina shock del dengue. ¿Ya? Lógicamente del dengue hemorrágico, entonces ahí hay hipotensión, hay pérdida de conciencia, el paciente puede estar en coma, puede haber colapso circulatorio, puede haber falla en la bomba cardíaca, una insuficiencia cardíaca con gasto bajo, que se llama, bueno. Entonces ya ahí eso es grave. Sigamos. Fase de la enfermedad, entonces ya lo hemos visto, fase 1, fase 2, fase 3. Sí, hemos visto que la fase 1 es generalmente del dengue clásico, porque en 1 o 2 semanas se recupera y solamente tiene fiebre y artralgia y mialgia. El dengue ya más grave aparece en la hemorragia y en el shock del dengue ya hay un colapso circulatorio y hay shock. Sigamos. Características del dengue clásico, nuevamente hemos dicho, fiebre alta, dolor en los músculos, las articulaciones, en los huesos, en la cabeza y en los ojos. Siempre tratando de hablar con términos médicos. Criterios de gravedad, bueno, los criterios de gravedad del dengue hemorrágico, fíjense, grado 1, fiebre acompañado de síntomas generales no específicos, la única manifestación hemorrágica es una prueba del torniquete positiva. Entonces, cuando es el grado 1, usted le pone un garrote en el brazo y aparece unas petequias ahí, ese se llama signo del garrote positivo o del torniquete positivo. Ese es grado 1 de gravedad. Grado 2, hemorragia espontánea, como yo le dije ya, hematuria, hematemesis, hemoptisis, etc. Grado 3, insuficiencia circulatoria, como yo le decía, la presión cae, entra en colapso circulatorio, entra en shock, está débil, tensión diferencial disminuida, hipotensión, piel fría y húmeda y agitación. Esos son síntomas de shock. Y el 4º grado ya es un shock profundo, con presión arterial y pulso imperceptible. Eso ya es un shock ya con pérdida de conciencia, coma, etc., ¿no? Son los criterios de gravedad del shock. Signo de alerta del dengue, dolor abdominal,
Signos clínicos: vómitos persistentes, sobrecarga de fluidos, sangrado de mucosa, letargia, aumento del tamaño del hígado mayor a 2 centímetros. Entonces, cuando hay dolor abdominal, vómitos persistentes, sobrecarga de fluidos, ¿qué quiere decir? Hay edema, aparecen edema de miembros inferiores, sangrado de la mucosa, como ya hemos visto, ¿no? Los distintos orificios, epistaxia, hematemesia, etcétera. Letargia, que es con un sueño, está sonoliento el paciente, y hay aumento del tamaño del hígado, llama hepatomegalia, ¿no? Mayor a 2 centímetros. Laboratorio: aumento del hematocrito conjuntamente con rápida disminución de la plaqueta. Entonces, si usted le hace un hemograma, va a ver que el hematocrito está aumentado, en vez de estar en 45, que es lo normal, puede estar en 50, 60, y la plaqueta baja, normalmente son 250.000 por milímetro cúbico, y abajo de eso hay plaquetopenia. Sigamos. Eso lo vamos a ver en sangre. Todos esos valores ustedes tienen que manejarlo como el pan nuestro de cada día. Bueno, diagnóstico laboratorial. Bueno, eso lo llamo en sangre de fisiología, ¿no? Ustedes ya, los que cruzaron conmigo ya deben ser doctores, ya deben estar recetando, ¿no? Los que cruzaron fisiología. Los otros no sé. Bueno, el diagnóstico laboratorial, fíjense que un paciente, el antecedente. Usted sabe que el paciente llega al consultorio, lo primero que se hace es el interrogatorio, la anamnesis. Se sienta el paciente, se le pregunta su nombre, su edad, su dirección, si sus padres viven, si no viven, si tienen alguna enfermedad crónica, diabetes, hipertensión, etcétera, ¿no? Y bueno, después para ver si hay alguna enfermedad hereditaria, alguna enfermedad congénita. Y después se pasa al examen físico. El examen físico, lógicamente, hay que tomar la presión, ocultarlo, el corazón, los pulmones, hacerle la palpación abdominal, etcétera. Todo el examen físico completo. Ustedes ya lo van a aprender en semiología. Y ahí, fíjense, el paciente viene y dice que es de la zona rural, ¿ya? O sea, donde más incidencia de dengue hay. Ha viajado a un área endémica de dengue, ¿no? O sea, te tiene una fiebre que le apareció hace 2 días, así de repente, tiene anorexia, falta de apetito, náusea, rash, fíjense que ahí está la palabra que yo le decía en inglés, rash, ¿ya? Pero fíjense que ahí ya está mal escrita porque R-U-S-H, rush se escribe, pero se pronuncia rash. Bueno, mialgia, artralgia, signo de alarma, T del torniquete positivo, leucopenia. Ese entonces son el diagnóstico presuntivo. Ya con toda esa sintomatología, usted puede, prever que puede tratarse de un dengue. Pero para estar seguro, tiene que hacerle los exámenes. ¿Y cuáles son los exámenes? Fíjense que aquí a la derecha en azul está. Primero, es decir, si se puede hacer, tiene dinero al paciente, o tiene seguro, qué sé yo, es hacer un cultivo del virus, con identificación. Otro que se puede hacer es inmunofluorescencia directa y PCR. Esa PCR ya todo el mundo la conoce porque ahora con el COVID sí se ha hecho popular la PCR. Hay PCR para dengue, PCR para un montón de enfermedades, ¿no? Bueno, entonces, cultivo de sangre, hemocultivo, inmunofluorescencia indirecta y PCR. Esas son las 3 pruebas que se hacen de rutina en el diagnóstico laboratorial del dengue. Sigamos nuevamente al diagnóstico laboratorial. Fíjense que además de esas pruebas que hemos dicho, usted le puede presentar el ELISA. ¿Ah? Entonces ahí tiene ELISA y PCR. Ahí ya tiene, todo el mundo habla de ELISA y PCR por el COVID, como yo les decía. Entonces no es difícil acordarse, ¿no? Anticuerpos, es decir, cuando hacen la inmunofluorescencia y la identificación, cultivo e identificación del virus, que ya es más caro, demora 5 días más o menos en tener los resultados. Esas serían las pruebas laboratoriales para dengue. Sigamos. Prevención del dengue. Entonces, como vamos a ver, cuando hay una epidemia o para prevenir las grandes epidemias, como han venido en Santa Cruz sucediendo cada 5, 7, cada 10 años, epidemias grandes de dengue, que la incidencia estaba en 200.000, 300.000 personas, y de esas habían algunas con dengue hemorrágico, otras fallecían también con shock del dengue. Entonces, la OPS y la OMS, recuerdo, recomendaban de que yo estaba en la sede en esa época,
recomendaba de que se tenía que hacer periódicamente destrucción de criadero, uso del herbicida y uso de insecticida. ¿Qué quiere decir? Nosotros, para prevenir el dengue, esas grandes hemorragias en los centros urbanos bien poblados, es decir, ya no basta con, porque por ejemplo, si una familia quiere ir al campo y le pregunta a un médico, amigo, pariente, qué sé yo, ¿cómo me puedo proteger de esas enfermedades que son transmitidas por vectores, insectos, la vinchuca, etcétera, ¿no? Entonces, el dengue, fiebre amarilla, ¿no? Entonces uno le recomienda los EPI, equipamientos de protección individual. Es decir, para familia, 2 o 3 miembros o con una persona, tiene que ser, ¿cuál es el EPI? Mosquitero o repelente, malla milimétrica en la ventana, ropa adecuada, mangas largas, jeans de preferencia para que no haya lugares descubiertos donde aproveche el mosquito para picar. Esos son los EPI. Pero ya cuando se trata de prevenir esta enfermedad, esa grande epidemia, entonces ya hay que hacer estas 3 operaciones. Primero, la destrucción de criadero. ¿En qué consiste la destrucción de criadero? Es una operación de guerra que el CEDES, junto con la alcaldía municipal, o sea, el gobierno municipal, la 8ª División de Ejército, y se forman brigadas de 2 o 3 personas que la integran a veces también mucho llaman para ayudar a la facultad, a la carrera de medicina, de la Gabriel, de las universidades privadas, etcétera, para integrar esas cuadrillas que van a hacer destrucción de criadero. Entonces van casa por casa con su identificación, se identifican, nosotros somos del CEDE, somos estudiantes de medicina de la Gabriel, qué sé yo, venimos a hacer destrucción de criadero. Entran con su martillo y su credencial y van a los patios. Entonces, todos esos utensilios de los patios, lata, botella, llanta, tacho, olla, etcétera, que sean capaces de recibir agua de lluvia y quedar estancada ahí y que va a ser nido de mosquito, ahí va a desovar la hembra del mosquito adulto. Entonces hay que hacer la destrucción. La llanta la agarran y la mandan y la llevan a los camiones de la 8ª División. Para eso se pide la ayuda también de la 8ª División con su flota de camiones. Y toda esa llanta vieja la llevan a Normandía. No sé, ahora la irán a llevar ya al nuevo vertedero, ¿no? La llevaban a Normandía y al salir le decían, señor, señora, esta bolsita blanca es un polvito que es para matar las larvas, o sea, un larvicida. Se llama abate, A-B-A-T-E, abate. ¿Ya? Entonces échale a las piletitas, a los charcos que tiene por ahí, cuando ya se salen después de la destrucción de los criaderos. Entonces, cuando ya el mosquito sale del huevo y ya una larvita está nadando en el agua, lo único que los mata es el larvicida. Entonces ahí hay que usar el herbicida. Y si ya el mosquito es adulto y está volando, ese solamente muere con el insecticida. ¿Y cuáles son el insecticida? Fíjense que aquí dice, si hay huevo no hay mosquito. Sin huevo no hay mosquito. Acá fíjense, destrucción de los criaderos. Entonces dice, mantener el pasto corto, eliminar objetos y utensilios que acumulen agua, dar vuelta a balde, rueda de auto y otros recipientes. Entonces aquí fíjense, está el ciclo del mosquito. Entonces el huevo, la larva, pupa también le dice, este es un brasilero, y el mosquito adulto. ¿Ya? Entonces huevo, larva, pupa también se habla y el mosquito adulto. Acá fíjense uso del herbicida, están echando el polvito aquí en esta piscina, esta pileta artificial que hay para matar al mosquito. Y aquí están fumigando. Fíjense, la fumigación se hace con unas máquinas especiales, máquinas LECO, que se cargan aquí en la carrocería de la doble cabina que tiene la alcaldía y el CEDE, y salen fumigando los lotes baldíos, los parques, las plazas, los condominios. Entonces, ahí ya el mosquito que está volando, el mosquito adulto, se destruye con la fumigación. Entonces, fíjense aquí, destrucción del mosquito adulto. ¿No? Tratamiento del dengue ahora. ¿Cómo se hace el tratamiento?
Tratamiento del dengue no grave y sin signo de alarma. Entonces, fíjense que es un tratamiento ya del dengue clásico, sería, ¿no? Primero, educar al paciente para que no se automedique. 2, iniciar la hidratación oral con vida por suero oral, con vida o suero oral, o sea, suero de la vida, ¿no? ¿Verdad que es llamado ese suero oral? Generalmente se dan los niños, ¿no? Y control térmico con medida física. Entonces, ¿por qué? Los signos principales son fiebre y dolor, musculares y articulares, mialgia y artralgia. Entonces, hay que dar un AINE, antiinflamatorio no esteroide. En caso necesario, hay que administrar paracetamol, no emplear aspirina, metamizol ni AINE, dice. Pero el AINE se puede usar. Lo que no se puede usar es la aspirina. ¿Por qué? Porque la aspirina es un antiplaquetario. Ustedes saben que las plaquetas son fundamentales para producir la coagulación de la sangre. Entonces, si usted le da un antiplaquetario, usted va a evitar que las plaquetas se adhieran al coágulo para parar las hemorragias. Entonces, aumentarían las hemorragias en los pacientes con dengue. Por eso está formalmente contraindicado dar aspirina, que es el ácido acetil salicílico, a los pacientes que tienen peligro o tienen sospecha de que pueda ser un dengue, por el hecho de que puede ser hemorrágico el dengue y ustedes al dar la aspirina están empeorando la hemorragia, ¿no? Pero pueden darle paracetamol, ibuprofeno, no hay problema. Cualquier otro AINE. Evitar la administración intramuscular de medicamentos, el uso de esteroides, inmunoglobulina y antivirales que puedan complicar el cuadro clínico. Entonces, suficiente con antiinflamatorio, con antitérmico, dieta leve, etcétera, y el paciente en 1 semana, 2 semanas se cura. Muy bien. Entonces, con esto terminaríamos con dengue. Si hay alguna preguntita ahí, adelante.